transgénicos y los alimentos ecológicos. Entonces, desde tu perspectiva como nutricionista, nos gustaría pues saber un poco que nos ayudaras a entender cuál es la diferencia entre un alimento transgénico y un alimento ecológico. Y bueno, a ver, que nos lo explicaras, sí. Y luego además que nos dijeras cuáles son los beneficios de uno, cuáles son los elementos perjudiciales del otro, así. Presuntos. Sí, bueno. Lo diría el juez. Sí. Pues mira, un alimento transgénico es una cosa muy fácil de entender. Un alimento transgénico es un alimento al que ya teníamos y del que hemos decidido coger un gen que nos interesaba, que andaba por ahí pululando en otro ser vivo o en otro alimento, que codificaba para... Los genes, cuando se leen, hacen cosas, generan proteínas que sirven para fabricar sustancias. Pues se coge un gen que nos interesa porque hace algo que nos interesa, para la redundancia, sí. Y lo metemos en ese otro alimento que hubiera sido imposible que llegase a cruzarse con ese gen nunca, porque son otra especie y porque las técnicas a lo mejor de hibridación lo impiden. Digo lo de las técnicas de hibridación porque esto es muy curioso. La transgenetización no solamente se hace en un laboratorio. Nos da mucho miedo esto de ver a gente con mascarillas, gorros, gafas de estas de protección, ambientes albos y albinos, como puede hacer la Universidad de San Jorge, todo lleno de prubetas y buretas y pipetas y líquidos amarillos, naranjas echando humo, hielo frío, bueno, porque sí, frío, pero nitrógeno líquido, todas estas cosas, ya así como cosas como qué miedo. Pero la transgenización se lleva mucho tiempo haciendo. Cuando yo cojo una rama de un melocotonero y le clavo una rama de un tronco de un melocotonero que está ahí, sí. Y le clavo en la rama donde fuera otra rama de un ciruelo, melocotonero con ciruelo con melocotonero, me da una pavía. Sí. La pavía no hubiera existido nunca, hubiera sido muy difícil, salvo que alguien hiciera un injerto. Y es una forma de transgenetización, de cruzar los genes de una especie con otra que hubiera sido imposible. Lo que se hace, los alimentos transgénicos, tal y como nosotros los entendemos generalmente, consisten en hacer eso en un proceso de laboratorio y que hubiera sido imposible. Uno de los ejemplos más clásicos, y que a mí me parece francamente interesante y a mí maravilloso, me parece, el logro ese. La planta del maíz tiene un gran problema, tenía un gran problema, porque que era un gusano que se comía las hojas. Si el gusano se come las hojas, la planta no hace la fotosíntesis. Si no hace la fotosíntesis no puede generar energía, no genera energía, se marchita, se muere y no produce fruto. Claro. Nos interesa cargarnos el gusano, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Lo de toda la vida de Dios, usar pesticidas. Rociar, fumigar, todo ese tipo de cosas. Pero ya sabes, el tema químico, pesticidas, mal rollo. Y a alguien se le ocurrió, dice, oye, hay una bacteria por ahí en el suelo, en concreto se llama Bacillus thuringiensis. Es importante el nombre, Bacillus thuringiensis, que fabrica una toxina que si la ingiere el gusano se muere. Y entonces, vale, podemos utilizar ese gen dentro del maíz para que el maíz fabricase esa proteína y el gusano se lo va a comer, come un poco, pero al poco que haya comido se muere. Y además se evita su procreación, con lo cual no va a haber nuevas generaciones de gusanos en esa plantación que lo comen. ¿Vale? ¿Lo hacemos? Lo hacemos. Le pusieron el gen de la bacteria en el maíz y se llamó maíz BT, Bacillus thuringiensis. Claro. ¿Qué tiene de malo? Pues no lo sé, porque ese gen, cuando nosotros nos lo comamos con el fruto del maíz transgénico, como todos los genes y como todas las proteínas, nosotros a la hora de absorberlos tenemos que digerirlos y en concreto a la hora de absorberlos, de que pasen de la pared intestinal al interior del cuerpo, al medio interno, los tenemos que trocear de tal forma, o sea, a un nivel de atomización, por decirlo de alguna forma, en sus partes constituyentes, que de ninguna forma luego eso, una vez que haya sido absorbido, se va a organizar, va a tener una protomemoria que sirva para organizarse y volver a hacer el gen. Además, ten en cuenta una cosa, genes comemos de pollo, genes comemos de besugo, genes comemos de brócoli y nadie se ha mutado, no nos hemos convertido en X-Men, en brócolis X-Men.
Con lo cual, si nos comemos genes de cualquier otra cosa, salvo que sean un tóxico como tal, o sea, las proteínas que fueran un tóxico como tal, no hay nada. Cuando comemos genes que comemos a porrillo, un tomate o lo que fuera, los troceamos en sus partes constituyentes para ser absorbidas, porque los genes son unidades tan grandes que es imposible que sean absorbidas. Y todos los nutrientes, esas proteínas tienen que descomponerse en aminoácidos, que son como los ladrillos, con lo cual, una vez absorbido, ¿dónde está el problema? Y entonces, según tú lo que acabas de decir, entonces, ¿qué dirías que es lo que defiende una persona que está definiendo los alimentos ecológicos? O sea, no tiene nada que ver. En el tema de los alimentos ecológicos hay personas que observan la transgenetización como un concepto aberrante y contra natura y que va en contra de los dictámenes de Dios. Bueno, primero habría que ver si Dios ha tenido que ver algo en todo esto. O sea, hay un Dios que ha tenido algo que ver en todo esto. Simplemente no conocer el proceso, porque si conocemos el proceso entendemos que no hay absolutamente ningún peligro. Por lo menos desde el punto de vista de la salud humana en la ingesta de ese tipo de productos. Es normal ese miedo al avance. Quiero decir, cuando nació el ferrocarril eran considerados esos caballos de hierro, auténticos demonios que nos iban a llevar al fin del mundo, poco menos. Y otro de los avances característicos contra los que nos ha costado mucho ceder, y decir,